Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este suéter tejido a crochet para mujer. Es un suéter que tiene mucha textura, queda muy lindo y van a ver que se teje fácil. Además, vamos a tejer las mangas al mismo tiempo que tejemos el cuerpo del suéter. Van a ver que entonces también se teje bastante rápido. Además, le vamos a hacer unas mangas 3/4 que quedan súper cómodas. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que estas instrucciones aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción van a ver que por aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas y yo iré tejiendo la talla chica. Para tejerlo necesitamos lana en grosor número 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Vamos a utilizar un gancho 5.5 milímetros y para el cuello, solo para el cuello necesitamos un gancho 5 milímetros. También vamos a utilizar aguja lanera, tijeras y cinta métrica. En caso de que alguien quiera tejer el suéter con otros materiales o en otro tamaño, para las cadenas de inicio necesita tener un múltiplo de 5. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese aro el gancho 5.5 milímetros y lo ajustamos. Y ahora tejemos 60 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho ahí en esa segunda cadena, lazada sacamos hebra y lazada sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Siguiente cadena, igual. Entonces, así vamos a continuar hasta llegar al final de las cadenas. Me quedan 2 cadenas. Aquí está la última. Como tejimos 60 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, entonces tenemos en total 59 puntos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo puntos medios altos, uno en cada punto. Así que empezamos desde el primero, aquí. Ahí damos una lazada y tejemos el primer punto medio alto. Y vamos a continuar así en cada punto. Terminamos la vuelta. Mucho cuidado con el último punto, no lo vayan a olvidar. En esta parte del suéter siempre deben de tener la misma cantidad de puntos. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora 4 puntos medios altos, empezamos desde el primero. Así que ahí va 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer un punto alto doble en relieve tomado por delante. El nombre es muy largo, pero es muy sencillo de hacer, no se preocupen. Y lo vamos a hacer en la primera vuelta. Así que aquí, en la primera vuelta, vamos a contar 4 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4.
Y aquí en el quinto punto, ahí es donde vamos a hacer ese punto alto doble en relieve. Entonces, damos 2 lazadas, pasamos el gancho por un lado de ese quinto punto, así de adelante hacia atrás, y ahora lo sacamos por el otro lado del punto, así. Miren, por atrás, así se ve el gancho. Ahora, vamos a dar una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y así es como nos queda. Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, 4 puntos medios altos y luego un punto alto doble en relieve tomado por delante 2 vueltas más abajo, es decir, en la primera vuelta. Entonces vamos al punto que sigue y lo repetimos. Tengan mucho cuidado, eso sí, de dejar libre el punto que le corresponde a ese punto alto doble, es este. Si bien no tejimos ahí, lo tejimos más abajo, hay que dejar libre ese punto, ¿ok? Entonces vamos al siguiente y tejemos el primer punto medio alto. Ahí va 1, siguiente punto 2, siguiente 3 y siguiente punto 4. Miren, por aquí atrás se ve libre ese punto que dejamos donde va el punto alto doble, ¿ok? Bueno, ahora nos toca hacer un punto alto doble en relieve. Entonces damos 2 lazadas, vamos acá a la primera vuelta, contamos otra vez 4 puntos después de ese punto alto doble que hicimos. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Vamos al punto que sigue, que es el quinto, y ahí tejemos el punto alto doble en relieve. Pasamos el gancho por un lado del punto, de adelante hacia atrás, y luego lo sacamos por el otro lado, empujándolo hacia adelante. Ahora damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas, y lazada, sacamos 2 argollas. Vamos a hacerlo otra vez. Nos toca hacer 4 puntos medios altos, uno en cada punto. Entonces nada más tenemos cuidado de dejar libre el punto que le corresponde a ese punto alto doble. Vamos aquí, el punto que sigue y hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora nos toca hacer el punto alto doble en relieve, entonces contamos 4 puntos aquí en la primera vuelta. 1, 2, 3, 4 y en el punto que sigue, que es el quinto, ahí tejemos. Entonces pasamos el gancho por un lado, de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra. Lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. ¿Ven? Así es como va quedando el tejido. Entonces vamos a continuar repitiendo esto y nos vemos al final de la vuelta. Ya casi termino la vuelta, aquí he tejido 4 puntos medios altos, así que me toca hacer el punto alto doble. Voy a contar 4 aquí abajo, 1, 2, 3 y 4. Voy al punto que sigue, que es el número 5. Y tejo este punto alto doble en relieve. Ahí está. Después de hacer ese último punto alto doble, les deben de quedar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahí vamos a tejer 4 puntos medios altos. Ahí está el 3 y en el último punto el 4. Acuérdense, siempre deben de tener la misma cantidad de puntos. Este que vemos aquí es el derecho del tejido, donde vemos esos puntos en relieve y el hilo del nudo deslizado nos queda en la mano izquierda. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta, que nos toca hacerla por el revés del tejido, vamos a hacer solamente un punto medio alto en cada punto. Empezamos desde el primero.
Aquí, por ejemplo, me toca tejer sobre el punto alto doble de la vuelta anterior. Lo hago igual que en los otros puntos. Y así continuamos hasta el final de la vuelta. Y con este punto termino la vuelta. Vuelta número 5. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer otra vuelta con puntos medios altos y puntos altos dobles en relieve. Entonces empezamos desde el primer punto, tejemos 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer un punto alto doble en relieve tomado por delante, pero va a ser más fácil porque en esta vuelta los vamos a tejer sobre los puntos altos dobles que ya tenemos. Así que damos las 2 lazadas, pasamos el gancho por un lado del punto y lo sacamos por el otro lado. Así. Damos una lazada, sacamos hebra y vamos sacando de 2 en 2 las argollas. Y vamos a continuar repitiendo esto. 4 puntos medios altos y luego un punto alto doble en relieve tomado por delante. Así que vamos a hacerlo otra vez. Acuérdense de dejar libre el punto que le corresponde a ese punto alto doble. Entonces vamos al que sigue y tejemos 1, 2, 3 y 4 puntos medios altos y ahora nos toca el punto alto doble en relieve. Damos las 2 lazadas, tenemos que pasar el gancho por un lado del punto y lo sacamos por el otro lado, empujándolo hacia adelante. Lazada, sacamos hebra y vamos sacando de 2 en 2 las argollas. Una vez más, 4 puntos medios altos. Y ahora hacemos el punto alto doble en relieve en el punto alto doble que ya tenemos. Pasamos el gancho aquí por un lado y lo sacamos por el otro. Y tejemos el punto alto doble. Ahí está. Así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Me toca hacer un punto alto doble aquí en relieve. Y nos deben de quedar 4 puntos en el final, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer un punto medio alto en cada uno. Así que voy aquí. 1, 2, 3 y 4. Vuelta número 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a hacer un punto medio alto en cada punto. Empezamos desde el primero. Y terminamos. Así se ve el tejido por el lado derecho y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo la vuelta número 5 y la vuelta número 6 hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el comienzo 23 centímetros. Es aproximadamente porque es importante que terminemos en la repetición de una vuelta número 5, es decir, una vuelta por el derecho del tejido. Así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Ya alcancé los centímetros que necesitaba, en mi caso eran 23 centímetros aproximadamente y he terminado en la repetición de una vuelta número 5. Si ustedes también ya terminaron esta parte, entonces vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora en el primer punto un punto bajo. Para eso metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Y en el punto que sigue vamos a hacer un punto bellota. Así que damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla. Vamos a hacer esto otra vez.
lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla nada más. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 argollas en el gancho. Ahora damos una lazada y la sacamos todas de una vez. Con eso vamos a formar una bolita que se va a ver por el otro lado, es decir, por el lado derecho. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto bajo en un punto y un punto bellota en el punto que sigue. Así que vamos a hacerlo otra vez. Nos toca hacer un punto bajo en el punto que sigue. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y ahora un punto bellota en el siguiente punto. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla. Lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla. Y ahora damos una lazada y sacamos todas las argollas de una vez. Entonces vamos a continuar repitiendo esto y nos vemos al final de la vuelta. En el penúltimo punto a mí me toca tejer un punto bellota, pero si a alguien le toca tejer un punto bajo es correcto también. Eso depende del número de puntos que tenga cada quien, ¿ok? Las dos son correctas. Lo que sí que es muy importante es que en el último punto todos, no importa lo que tejieron en el penúltimo, en el último punto todos tenemos que tejer un punto bajo. Entonces, por ejemplo, la talla chica y la talla grande les va a quedar así, un punto bellota en el penúltimo punto y un punto bajo en el último punto. Y a la talla mediana le va a quedar un punto bajo en el penúltimo punto y un punto bajo en el último punto, ¿ok? Las dos son correctas, no se preocupen. Les voy a enseñar por el derecho del tejido cómo se ven esos puntos bellota. Quedan muy bonitos. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar a cada lado una serie de cadenas para tejer las mangas. Así que nos vamos a volver a acomodar así, viendo el revés del tejido para agregar aquí en el principio de esta vuelta que acabamos de terminar. Aquí vamos a agregar una serie de cadenas. Con otra hebra nueva van a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer 21 cadenas. Ya que tienen las cadenas listas, entonces en el primer punto de esta vuelta donde hicieron los puntos bellota, en el primer punto ahí las vamos a enganchar. El primer punto es un punto bajo. Entonces vamos a pasar el gancho por ese punto bajo y hacemos un punto deslizado. Así que tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Ahora tomen sus tijeras. Van a cortar esa hebra y ahora van a pasar esa hebra por la argolla que tienen en el gancho, así, para hacer un nudito. Entonces ya tenemos las cadenas que corresponden a esta manga. Y ahora vamos al otro lado, acá donde terminamos la vuelta, y vamos a tejer 21 cadenas, las mismas que hicimos en el otro lado. Ya tengo las mismas cadenas que hice en el otro lado, en mi caso son 21 cadenas. Si ustedes también ya las tejieron, lo que vamos a hacer ahora es todos vamos a tejer una cadena más. Esta cadena es para subir. Entonces todos tejemos una cadena más para subir que no cuenta como un punto. Y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a tejer sobre esas cadenas. Comenzamos la vuelta en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto medio alto y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada una de esas cadenas que hicimos. Me quedan aquí 2 cadenas antes de llegar al primer punto, así que voy a terminar. Esta es la última. Ahora vamos a seguir tejiendo puntos medios altos, vamos a hacer uno en cada punto.
Entonces aquí voy al primero que tengo. Cuando tejan sobre los puntos bellota, aquí está su cabecita, aquí, ¿ven? Ahí se ve esa V de la cabecita del punto. Entonces, por aquí pasamos el gancho. Tejemos en el último punto y ahora lo hacemos sobre las cadenas que agregamos en este lado. Tengan mucho cuidado nada más de no tejer sobre el punto deslizado que hicieron para unirlas. Miren, aquí está. ¿Ven? Ahí se ve el nudo que nos quedó. Ahí está el hilito que quedó al final. Entonces aquí no tejemos, tenemos que tejer en la primera cadena. Así que vamos a hacerlo. Aquí voy a la primera cadena. Tejo un punto medio alto y así seguimos en cada una. Tenemos que tener el mismo número de puntos que hicimos en el otro lado. Vamos a terminar. Aquí está la última cadena que tengo. Ahora tenemos en total 101 puntos al terminar esta vuelta. Y nuestro tejido se ve así. Ahí están los puntos que agregamos. Vamos a seguir. Tejeremos sobre todos los puntos que tenemos ahora. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer otra vuelta con puntos medios altos. Un punto medio alto en cada punto. Empezamos desde el primero. Una vez que terminen esta vuelta, subimos con 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto, son solo 2 cadenas para subir. Damos vuelta al tejido y ahora vamos a hacer puntos altos dobles. Ya los hicimos aquí en la parte de abajo, pero ahora los vamos a hacer normales, sin tejerlos en relieve. Así que damos 2 lazadas, empezamos a tejer en el primer punto, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Así vamos a continuar en cada punto. Doy las 2 lazadas, voy al punto que sigue y hago lo mismo. Saco 2 argollas, saco 2 argollas y saco 2 argollas. Y así continuamos y nos vemos al final para decirles cómo terminar. En el último punto lo vamos a hacer diferente. Vamos a tejer ahí un punto alto doble y un punto alto cerrados juntos. Esto es así. Damos 2 lazadas, metemos el gancho en ese último punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí dejamos ese punto alto doble, no lo terminamos. Vamos ahora a comenzar un punto alto. Así que damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Entonces ya tenemos un punto alto doble y un punto alto sin terminar. Así que vamos a dar una lazada y sacamos las 3 argollas cerrándolos al mismo tiempo. Esto lo hacemos para que nos quede mejor terminado el borde y para que al momento de tejer el resorte que lleva la manga no se genere ahí un agujero que después se vea feo. Por eso lo hacemos así. Entonces todas las vueltas de puntos altos dobles van a terminar así. El tejido se ve así. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar repitiendo estas 3 últimas vueltas, es decir, las 2 vueltas de puntos medios altos y la vuelta de puntos altos dobles. Eso lo continuaremos repitiendo hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el comienzo 37 centímetros. Pueden terminar en cualquiera de estas vueltas, ya sea una de puntos medios altos o una de puntos altos dobles, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, vamos a seguir tejiendo.
Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba. En mi caso eran aproximadamente 37 centímetros. Terminé en una vuelta de puntos medios altos, pero ya saben que pueden terminar también en una vuelta de puntos altos dobles. No hay diferencia, ¿ok? En la vuelta en que hayan terminado está bien. Lo que vamos a hacer ahora, si ustedes también ya alcanzaron esos centímetros que necesitaban, es delimitar el espacio para el cuello. Van a buscar el centro de su tejido, yo por aquí lo tengo marcado, y a partir de ahí centrarán 17 centímetros aproximadamente. Aquí he colocado estos marcadores. Muy importante, asegúrense de que a cada lado les ha quedado el mismo número de puntos para que esté bien centrado su escote. Si no es así, bueno, pues muevan alguno de los marcadores. Y ahora vamos a continuar tejiendo sobre los puntos que nos quedaron a cada lado, continuando con la secuencia que llevamos. A mí me toca hacer la segunda vuelta de puntos medios altos, así que voy a tejer una cadena para subir. Ustedes tejan la o las cadenas que les toquen para subir según la vuelta que vayan a hacer. Damos vuelta al tejido y tejemos esa vuelta que nos toque. Vamos a tejerla hasta llegar acá, hasta antes del marcador. Aquí termino la vuelta, pues en este punto que tengo marcado comienzan los puntos que destiné al cuello. Por favor, no se olviden, si están tejiendo la vuelta de puntos altos dobles, hay que terminar la vuelta igual que siempre con un punto alto doble y un punto alto cerrados juntos. Eso no va a cambiar, ¿ok? El final de esas vueltas de puntos altos dobles siempre es igual. Continuamos con la vuelta que nos toque. En mi caso es la vuelta de puntos altos dobles, así que subo con 2 cadenas que no cuentan como un punto y doy vuelta al tejido. Vamos a tejer entonces la vuelta que nos toque a cada quien. Así se va formando el escote, así que vamos a seguir tejiendo igual hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 46 centímetros. Pueden terminar ya sea en una vuelta de puntos medios altos o en una vuelta de puntos altos dobles. Ya alcancé los centímetros que necesitaba, lo voy a poner así para que se vea más fácil. En mi caso eran 46 centímetros aproximadamente, que ahí están. Si ustedes también ya terminaron, entonces van a cortar su lana. Si les quedó el final por el lado del escote, van a cortar su hilo dejando una hebra un poco más corta, porque esta hebra no la vamos a utilizar para coser. Si por el contrario les quedó en este lado, entonces sí hay que cortar dejando una hebra muy larga, porque esa hebra nos va a servir para coser esta manga. Una vez que la hayan cortado, entonces pasan esa hebra por la argolla que tienen en el gancho y jalan. Y ahora vamos a tejer los puntos que nos quedaron en el otro lado del escote. Acomódense de manera que vean el revés de la última vuelta que hayan tejido. En mi caso aquí se ve el revés de estos puntos medios altos. Van a agregar una hebra nueva en el punto que les corresponda. En mi caso es este. Aquí donde tengo el marcador comienzan los puntos que destiné al cuello. Entonces tomen su lana, pasan el gancho por el punto donde la van a agregar y la sacan por ahí. Y ahora van a tejer una o 2 cadenas según la vuelta que les toque hacer. En mi caso, como es una vuelta de puntos medios altos, solo voy a hacer una cadena. Ya saben que si les toca hacer una vuelta de puntos altos dobles, entonces hacen 1 y 2 cadenas, ¿ok? Entonces voy a hacer la cadena que a mí me toca. Y ahora, en ese mismo punto empezamos la vuelta. Tejemos el primer punto que nos toque. A mí me toca hacer un punto medio alto. Vayan tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido entre los puntos. Y vamos a seguir tejiendo sobre los puntos que tenemos. Terminen la vuelta y continuarán tejiendo igual sobre estos puntos que tenemos en este lado hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron acá, en el primero que tejieron.
Una vez que terminen, entonces cortan su lana. Ya saben, si les quedó en el lado externo hay que dejarla larga porque la vamos a utilizar para coser. Si les queda en el lado del escote, así como a mí me quedó esta, entonces hay que dejarla corta porque esa hebra no la vamos a utilizar para coser. Y después la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y jalan. Y ya tenemos listo el delantero. Ya que tienen el delantero terminado, entonces van a tejer la espalda. Yo por aquí ya la tengo. La espalda se teje igual. Comenzarán con el mismo número de cadenas que hicieron en el delantero. Luego tejerán el mismo número de vueltas que hicieron hasta antes de la vuelta de los puntos bellota. Tejerán esa vuelta de los puntos bajos y puntos bellota. Y luego van a agregar los puntos de las mangas igual que hicieron en el delantero. Y continuarán tejiendo con la trama que hicimos en la parte superior, la de las 2 vueltas de puntos medios altos y la vuelta de los puntos altos dobles. Así van a continuar tejiendo. La diferencia es que no van a dividir los puntos, no vamos a formar un escote. La espalda se teje recta. Entonces van a continuar tejiendo sobre la totalidad de sus puntos, así sin dividir, hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron en el delantero. Y muy importante, cuando terminen tienen que dejar una hebra larga que vamos a utilizar para coser. Ya que tienen frente y espalda terminados, entonces vamos a coserlos. Empezaremos por las mangas. Así que acomodamos el tejido con las 2 piezas enfrentadas, con el derecho del tejido hacia arriba, hacia ustedes. Y van a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejaron para coser. Aquí pueden ver puntos medios altos en el final o puntos altos dobles y pueden ver el derecho o el revés de ellos. Eso depende de la vuelta en la que haya terminado cada quien, pero cualquiera está bien. Yo sugiero para coser esta parte utilizar punto látigo, pero si alguien quiere hacerlo de otra manera, es correcto también, ¿ok? Adelante. Entonces van a pasar la aguja por el lado opuesto al que parte su hebra. Aquí está, entonces voy a este lado. Busquen el primer punto. En mi caso, aquí está el primer punto. ¿Ven? Ahí se ve esa V de la cabecita del punto. Entonces, paso la aguja por allí y ahora la paso por el primer punto en este lado, que es este que tengo aquí. ¿Ven? Ahí se ve esa V. Mucho cuidado, esto que tienen aquí es el nudito que quedó de cuando terminaron. Entonces, pasen la aguja por ese primer punto. Vamos a continuar haciendo lo mismo. En el siguiente punto, acá en este lado, en mi caso es este, lo voy a voltear, ahí se ve la V de la cabecita del punto, por ahí paso la aguja y ahora en el siguiente punto, en este otro lado, que aquí está, ahí está esa V. Seguimos, siguiente punto, acá en este lado, es este que está aquí, paso la aguja y por el siguiente punto en este otro lado. Ven, es muy sencillo y rápido, así que vamos a seguir uniendo igual hasta terminar con todos los puntos. Voy a dar la última puntada que me toca aquí y en el último punto que tengo acá. Si ustedes también ya terminaron, vamos a pasar la aguja por el mismo lugar para que por aquí, por el revés del tejido, podamos rematar esta hebra. Así que vamos a hacer un nudo. O 2 o 3, los que ustedes quieran. Y ya unido un lado, entonces van a coser el otro de la misma manera. Una vez unida la parte superior de las mangas, vamos a unir los costados. Para eso nos acomodamos con el revés del tejido de ambas piezas hacia afuera, derecho hacia adentro. Yo sugiero unir esta parte con el mismo gancho y punto deslizado, pero ya saben, si alguien quiere hacerlo diferente, adelante.
vamos a unir vuelta con vuelta y para que tengan la seguridad de que van uniendo bien y que no se tuerce el tejido, fíjense aquí en la orilla, siempre vamos a unir una vuelta que tenga una cadena en la orilla como esta. Miren, aquí está la cadena, aquí y aquí está el punto. Siempre vamos a unir una vuelta así con una vuelta que tenga un punto en la orilla, así como esta. Aquí se ve un punto medio alto. Y viceversa, siempre vamos a unir una vuelta que tenga un punto en la orilla, así como aquí, como esta, con una vuelta que tenga una cadena en la orilla, así como esta que tengo aquí. Ahí está la cadena y aquí está el punto. Así que tomen una hebra nueva y su gancho y vamos a empezar. Yo ya he escondido el hilito que quedó al hacer el nudo deslizado. Ustedes pueden hacerlo ahora o hasta el final cuando hayan terminado el suéter, como a ustedes les guste. Entonces, vamos a pasar el gancho por la primera cadena que tengamos ahí en la orilla. Aquí está. Y ahora en la otra pieza igual. Aquí está esa cadena. Tomamos la lana y la sacamos por ahí. Y hacemos una cadena para asegurar. Este hilito que estamos dejando aquí después lo vamos a rematar y a esconder igual por el revés del tejido. Ahora vamos a la primera vuelta que tengamos. En mi caso aquí está, se ve un punto en la orilla, buscamos un espacio por ahí, pasamos el gancho y ahora a la primera vuelta en el otro lado. Que si se fijan, tengo una cadena aquí en la orilla. Entonces voy a buscar un espacio y por ahí voy a pasar el gancho. Hacemos un punto deslizado, tomamos la hebra, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Y así continuamos. Siguiente vuelta, que es esta que tengo aquí. Ahí está la cadena en la orilla. Así que busco un espacio, paso el gancho y ahora en la siguiente vuelta acá, si se fijan, tengo un punto. Así que paso el gancho por un espacio y hago un punto deslizado. Otra vez, siguiente vuelta, tengo un punto, paso el gancho y ahora por acá en la vuelta que sigue, que tengo una cadena en la orilla, igual, por algún espacio, paso el gancho y tejo un punto deslizado. Voy a hacerlo otra vez. Siguiente vuelta aquí, tengo una cadena en la orilla, paso el gancho por un espacio y ahora acá tengo un punto. Y tejo un punto deslizado. Así vamos a ir uniendo vuelta con vuelta hasta llegar acá, donde comienza la manga. Voy a hacer el último punto deslizado, me toca sobre la vuelta que tiene los puntos bajos y puntos bellota. Miren, aquí tengo un punto bajo, tiene una cadena en la orilla. Y por acá tengo esa misma vuelta. Este grande que ven aquí, este es el punto bajo, luego tiene un punto bellota. Entonces, por aquí voy a pasar el gancho y hago el último punto. Ahora vamos a cortar la lana, pero dejando una hebra muy larga porque con esta misma hebra vamos a coser la parte de abajo de las mangas. Entonces solo pásenla por la argolla que tienen en el gancho, así. Ahora vamos a continuar uniendo la parte de abajo de la manga con punto látigo, así como lo hicimos en la parte superior. Empezamos aquí en la primera cadena que tenemos, ven, aquí está el punto medio alto, entonces por ahí paso la aguja y ahora por la primera cadena que tenemos en este lado, aquí está, este es el punto y aquí está la cadena, así que paso por ahí la aguja. Ahora vamos a la siguiente cadena, que es esta, aquí está, y a la siguiente cadena en este lado. Ahí está. Tengan cuidado de no saltar ninguna. Voy a la que sigue, aquí está, y a la que sigue en este otro lado. Y así continuamos hasta llegar al final. Ya tengo aquí la última cadena, así que paso por ahí la aguja y por la última cadena en este lado.
Vamos a rematar, voy a volver a pasar la aguja igual y hago un nudo. Este lado ya está, entonces hay que coser el otro lado de la misma manera. El hilo que les quedó al comienzo de la costura, primero lo rematan, así que hacen un nudo y luego lo esconden por aquí, por el revés del tejido. Por el lado derecho del tejido, así es como nos queda la costura. Tenemos aquí la parte de abajo de la manga y aquí tenemos el costado, que queda muy prolijo haciéndolo con punto deslizado. ¿Ven cómo están parejitas las vueltas y no nos quedan agujeros? Todos los hilos que vayan quedando hay que esconderlos por el revés del tejido. Pueden hacerlo en cualquier momento durante el proceso de tejido del suéter o pueden hacerlo hasta el final, cuando ya tengan la seguridad de que el suéter ha quedado bien. Es muy sencillo, solo pasen esos hilos entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Pues ya tenemos cosidas las mangas, los costados, así que vamos ahora a trabajar en el cuello. Nos acomodamos con el lado derecho del tejido hacia afuera y en la espalda vamos a agregar una hebra nueva en algún punto que tengamos cerca del centro. Vamos a agregar una hebra nueva en algún punto que tengan cerca del centro. Ya saben, aquí pueden tener tanto puntos medios altos como puntos altos dobles. Entonces, pasen el gancho por el punto que hayan escogido. Yo lo voy a hacer aquí. Sacan por ahí la lana y hacen una cadena para asegurar. Lo que vamos a hacer primero es tejer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del cuello. Así que vamos a empezar en ese mismo punto donde agregamos nuestra hebra nueva. Ahí tejemos el primer punto bajo y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar a la esquina. Acuérdense de ir tejiendo sobre este hilito para que ya quede escondido. Aquí tengo el último punto donde voy a tejer y ahora llegamos al lateral del escote. Para acomodar los puntos aquí lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo al final de cada vuelta de puntos medios altos y vamos a tejer 2 puntos bajos al final de cada vuelta de puntos altos dobles. Acuérdense que esto es como a cada quien se le vayan presentando sus vueltas. En mi caso, por ejemplo, yo aquí tengo una de puntos medios altos, así que ahí al final, en un espacio, meto el gancho y tejo un punto bajo. Por aquí tengo otra de puntos medios altos, así que voy a hacer lo mismo. ¿Ven? En ese espacio, tejo un punto bajo. Ahora yo tengo una vuelta de puntos altos dobles, así que ahí voy a tejer 2 puntos bajos. Uno lo voy a hacer aquí y otro lo voy a hacer acá. Y así voy a continuar. Tengo aquí una vuelta de puntos medios altos, pues voy a tejer un punto bajo. Aquí igual. Y ahora aquí tengo una vuelta de puntos altos dobles, así que tejo uno aquí y otro acá. ¿Ok? Entonces ustedes vayan acomodándolos igual según se vayan presentando sus vueltas. Aquí tengo una de puntos medios altos y con eso ya llegué acá a los puntos que tenemos en el frente. Ahora vamos a continuar en los puntos que tenemos en la parte del delantero. Vamos a hacer igual un punto bajo en cada uno. Yo voy a empezar en este porque si comienzo aquí me va a quedar un espacio muy grande entre uno y otro y probablemente después se haga un agujerito. Entonces prefiero comenzar aquí en este punto. Ustedes vean qué es lo que les conviene más. Y vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada punto. Así entonces lo haremos hasta llegar al otro lado
Después tejeremos este lateral igual que lo hicimos aquí, tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta de puntos medios altos y 2 puntos bajos al final de cada vuelta de puntos altos dobles. Y luego continuaremos con los puntos que nos quedaron en la espalda, haciendo un punto bajo en cada punto. Entonces vamos a terminar esta vuelta. Ya me toca tejer en este último punto. Si ustedes también ya terminaron, ya dieron toda la vuelta, lo que van a hacer ahora es contar sus puntos. Tenemos que asegurarnos de tener una cantidad par de puntos. Si no la tienen, no se preocupen, lo que van a hacer es agregar un punto extra en ese último punto. Si tienen el número par de puntos al final de la vuelta, perfecto, no tienen que agregar nada. Yo no tengo ese número par, así que voy a agregar ese punto extra. Ahí está. Y ahora vamos a unir la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Ahora vamos a empezar a tejer el resorte y para eso cambiaremos el tamaño de gancho. Vamos a dejar este gancho 5.5 milímetros y ahora vamos a tomar un gancho 5 milímetros para hacer este resorte. Comenzamos tejiendo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas que nos quedan. Aquí está la última. Tenemos entonces 6 puntos en total para tejer este resorte. Vamos a continuar tejiendo en este sentido, así que hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos, que es este, y un punto deslizado en el siguiente punto. Y ahora damos vuelta al tejido para ver el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Así. Vamos a empezar esta vuelta en el tercer punto desde el gancho, así que giren un poquito su tejido para que vean las cabecitas de los puntos. Vamos a saltar el primero, este, saltamos el segundo, este, y ahora vamos al tercero. Estos 2 puntos que estamos saltando son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Allí no vamos a tejer. Entonces vamos a ese tercer punto y tejemos un punto bajo también, pero tomando solamente la hebra de atrás del punto, es decir, esta. De esa V que tiene el punto, solamente vamos a tomar la hebra que está más lejos de nosotros, esta. Ahí tejemos el primer punto bajo y vamos a continuar haciéndolo igual en los siguientes puntos. Entonces vamos al siguiente, tomamos la hebra de atrás, aquí, tejemos el segundo, siguiente punto. Este es el número 3, aquí, 4, siguiente punto, es el número 5 y ahora en el último punto no lo vamos a hacer así, vamos a tomar normal las 2 hebras del punto, así, para evitar que se nos haga un agujerito en la orilla. Entonces, el último punto en esta vuelta siempre lo vamos a tomar normal. Vamos a seguir. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que volver a dar vuelta al tejido. Ahora vemos el revés de la última vuelta de puntos bajos que acabamos de hacer. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás de cada punto. Empezamos desde el primero. Así que giramos un poquito, ahí está esa hebra de atrás y tejemos ese primer punto. Siguiente punto, lo hacemos igual, 2, 3, tomo la hebra de atrás, 4, 5 y mucho cuidado con el último punto que no se les vaya a quedar sin tejer. Ahí está el 6, ¿ven? Ahí está esa V. A veces este punto
puede apretarse. Entonces tengan cuidado de siempre hacerlo flojito y de no olvidarlo. Entonces ahí está el punto número 6. Y vamos a unir aquí en la base, hacemos un punto deslizado en el punto bajo que sigue y un punto deslizado en el siguiente punto bajo. Y damos vuelta al tejido otra vez. Vamos a continuar repitiendo estas dos últimas vueltas que acabamos de hacer a todo lo largo del cuello. Entonces voy a hacerlas otra vez con ustedes. Acuérdense, empezamos esta vuelta en el tercer punto desde el gancho. Así que giramos un poquito para ver la cabecita de los puntos. Saltamos el primero, el segundo y vamos al tercer punto. Ahí tejemos el primer punto bajo tomando la hebra de atrás. Y continuamos así en cada punto. Y en el último, acuérdense, tomamos las dos hebras de la cabecita del punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tejemos igual un punto bajo en cada punto empezando desde el primero. Vamos aquí, 6 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Aquí está el número 6. Y volvemos a unir aquí con un punto deslizado en el punto bajo que sigue y otro en el siguiente punto. Damos vuelta al tejido y repetimos lo mismo. Empezamos en el tercer punto desde el gancho, salto 1, 2, vamos al 3, un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. A excepción del último punto, ahí tomamos las dos hebras de la cabecita del punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora hacemos la vuelta de regreso. Tejemos un punto bajo en cada punto, empezando desde el primero y tomando la hebra de atrás. Ahí está, así es como va a ir creciendo este resorte. ¿Ven cómo es repetir las mismas dos vueltas? Entonces vamos a continuar así hasta dar toda la vuelta al cuello. Pues ya llegué al punto de partida, ya no tengo más puntos bajos aquí en la base donde seguir uniendo. Así que si ustedes también ya terminaron, lo que vamos a hacer es unir estas dos partes. Primero, vamos a hacer un punto deslizado aquí en la base sobre el punto deslizado que hicimos para unir la primera vuelta de puntos bajos, esta. Miren, aquí está el último punto bajo que tenía yo y el que sigue, este es ese punto deslizado. Entonces, ahí vamos a hacer otro punto deslizado. Ahora vamos a unir puntos con cadenas en este lado. Vamos a hacerlo igual con punto deslizado. Empezamos en el primer punto bajo que tenemos, que es este de aquí. Este es el punto deslizado que acabamos de hacer. Entonces vamos al primer punto bajo, tomamos solamente la hebra de adentro del punto, esta, y ahora vamos a la primera cadena que tenemos en este lado, que yo tengo aquí. Tomamos la hebra, la sacamos por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo en cada punto. Siguiente punto bajo en este lado, tomamos la hebra de adentro y ahora acá vamos a la siguiente cadena,
que es esta. Pasamos el gancho, tomamos la hebra, la sacamos por ahí y por las 2 argollas que tenemos en el gancho. Ahí está. Siguiente. Tomo la hebra de adentro. Siguiente cadena acá. Pasamos por ahí la hebra y por las 2 argollas que tenemos en el gancho. Siguiente punto y siguiente cadena. Hacemos un punto deslizado. Vamos acá. Y a la siguiente cadena. Ahí está un punto deslizado y ya solo nos queda el último punto. Aquí está. Y la última cadena en este lado. Ya está unido. Ahora corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y así es como ha quedado el cuello. Nos quedó muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es tejer ese mismo resorte en la orilla de las mangas. Así que nos acomodamos igual con el derecho del tejido hacia afuera y vamos a agregar una hebra nueva en la parte de abajo de las mangas. Muy importante, cambiamos otra vez de gancho. Este gancho 5 milímetros ya no lo vamos a usar, era solo para el cuello. Regresamos otra vez al gancho 5.5 milímetros. Vamos a agregar una hebra nueva aquí en la cadena donde terminamos la costura. Aquí está la costura. Entonces ahí pasamos el gancho, tomamos la lana y la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a tejer ahí el primer punto bajo. Ahí está. Y ahora vamos a continuar repartiendo los puntos igual que lo hicimos en el cuello. ¿Se acuerdan? Hacíamos un punto bajo al final de cada vuelta de puntos medios altos y 2 puntos bajos al final de cada vuelta de puntos altos dobles. Entonces vamos a hacerlo así. Tengo por aquí una vuelta de puntos medios altos, así que ahí al final tejo un punto bajo. Siguiente vuelta también es de puntos medios altos, hacemos un punto bajo. Ahora tenemos una vuelta de puntos altos dobles. En este espacio tejemos uno y en este espacio de acá hacemos otro. Y así continuamos. Un punto bajo al final de esta vuelta de puntos medios altos, un punto bajo al final de la que sigue y aquí tenemos puntos altos dobles, así que hacemos 2. Ahí va uno y vamos a hacer otro por acá en este espacio. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Voy a tejer al final de esta última vuelta que tengo y ahora ya solo me queda la cadena donde terminamos la costura. Entonces ahí hacemos otro punto bajo. Ahora contamos los puntos e igual que en el cuello nos aseguramos de tener un número par de puntos. Si no lo tienen, vamos a hacer lo mismo. Van a agregar un punto extra ahí en la cadena donde terminaron. Yo no tengo un número par, así que sí necesito ese punto extra. Ahí está. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. El proceso para tejer este resorte es exactamente el mismo que el que hicimos en el cuello. Lo único que va a cambiar es el número de puntos con el que vamos a trabajar. Así que ahora vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo y continuamos haciendo un punto bajo hasta el final de las cadenas. Ahora tenemos 4 puntos para hacer este resorte. Nos toca ahora hacer un punto deslizado aquí en el primer punto bajo en la base y un punto deslizado en el siguiente punto bajo. Damos vuelta al tejido. Lo voy a empezar con ustedes para que vean que es exactamente lo mismo. Empezamos en el tercer punto desde el gancho, 1, 2 y 3.
Ahí tejemos el primer punto bajo tomando la hebra de atrás y seguimos así en cada punto. A excepción del último, donde lo vamos a tejer normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Tejemos un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás. 1, 2, 3 y aquí está el cuarto. ¿Ven? Ahí está esa V. Tomo la hebra de atrás. 4 y así continuamos, repitiendo esas 2 vueltas tal como lo hicimos en el cuello. Una vez que den toda la vuelta vamos a unir igual que en el cuello. Entonces hacemos un punto deslizado aquí sobre el punto deslizado que hicimos al tejer la vuelta de los puntos bajos. En mi caso aquí está. Y ahora unimos puntos y cadenas. Así que vamos al primer punto, aquí tomamos la hebra de adentro y ahora a la primera cadena acá. Siguiente punto es este y siguiente cadena. Y aquí tenemos ya el último punto, el número 4, tomo la hebra de adentro y la última cadena. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya tenemos el remate de una manga, ahora van a hacer el otro exactamente igual. Van a comenzar ahí en la primera cadena que tengan, a un lado de la costura, ahí agregan una hebra nueva y colocan los puntos exactamente igual que lo hicieron en el otro lado. Cuiden de tener el mismo número de puntos y después tejerán su resorte con los mismos 4 puntos que hicieron aquí. Pues ya tenemos los bordes de las mangas y ahora vamos a trabajar en lo último que nos falta, que es el resorte en la parte inferior, que es igual al que hicimos en las mangas y en el cuello. Así que nos acomodamos en la espalda, en la parte de abajo y vamos a escoger una cadena que esté cerca del centro para agregar una hebra nueva. Acuérdense que seguimos trabajando con el gancho 5,5 milímetros. Entonces en la cadena que hayan escogido, ahí agregamos una hebra nueva. Y ahora tejemos 6 cadenas. 5 y 6. Y comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo y seguimos tejiendo un punto bajo en cada cadena. Jalen este hilito por aquí para apretar esa cadena de la orilla. Tejeremos este resorte con 5 puntos, se teje igual que el de las mangas y el del cuello, la única diferencia es que aquí los puntos deslizados los vamos a hacer en las cadenas de inicio que tenemos del suéter. Entonces aquí tejemos en la primera cadena, que es donde agregamos nuestra lana, ahí tejemos el primer punto deslizado y ahora un punto deslizado en la siguiente cadena. Damos vuelta al tejido. Empezamos esta vuelta, ya saben, en el tercer punto desde el gancho. 1, 2 y 3. Ahí hacemos el primer punto bajo en la hebra de atrás y continuamos así en cada punto. A excepción del último punto, donde tomamos las 2 hebras de la cabecita del punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido.
Tejemos ahora la vuelta de regreso donde hacemos un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás en todos los puntos. Y ahora unimos con un punto deslizado en la siguiente cadena y un punto deslizado en la que sigue también. Es exactamente lo mismo, hay que repetir estas dos últimas vueltas todo el tiempo, igual que lo hicieron en el cuello y en las mangas. Entonces vamos a continuar tejiendo este resorte y nos vemos al final. En el final unimos como en las otras partes, así que vamos a hacer un punto deslizado aquí en la cadena donde agregamos esta hebra nueva. Y ahora ya unimos los puntos y las cadenas igual que en el cuello y en las mangas. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y el hilito que quedó de cuando agregamos esta hebra nueva, primero hay que rematarlo haciendo un nudito, ya saben, con su aguja lanera, y luego lo esconden por el revés del tejido. Y una vez que escondieron todos los hilos que quedaron por ahí, ya está listo el suéter. Quedó muy bonito. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.